Primero, hay que ser genuinos en la dimensión del problema. No debemos ocultar los datos. Tenemos que generar información adecuada que por su dinámica, dada su dinámica, tenemos que hacer las decisiones, ah, las mejores decisiones. Y segundo, vosotros como comunidad debemos observar la disciplina y hasta cierto punto obediencia a las medidas de seguridad dictadas por los expertos o los encargados del control de este esfuerzo para regresar a la normalidad lo más pronto posible con el menor de los costos. No les voy a decir una pregunta porque no, ese todavía no. Ok. Esta gráfica, de hecho, esta gráfica se ha utilizado yo la he utilizado como desde el 2005 en algunas otras clases, donde podemos observar aquí nosotros nuestro crecimiento esperado, normal, de una comunidad o de un entorno competitivo que siempre va a ser ascendiente, con una pendiente positiva. Y esta es nuestra actividad esperada, nuestro desarrollo, nuestro desenvolvimiento y nuestro crecimiento. Cuando el desastre, como yo lo estoy definiendo ahorita, y ahorita les voy a decir algunas otras cosas, definiciones de esta formulita que está arriba, que cuál es la función del riesgo. La función del riesgo es una función del peligro que puede amenazar a un entorno. Es función también de la vulnerabilidad, que es lo que significa esa B que está ahí. La vulnerabilidad es la integridad de ese entorno o de esa persona en este caso. Y la E es la exposición. ¿Qué tan grande es el problema? ¿Qué tantos van a estar afectados? Okay. Y dependiendo de ese riesgo, cuando una calamidad nos llega a tocar a nuestro entorno, pues va a ocurrir un desastre. Y ese desastre nos va a poner de rodillas, que es donde estamos ahorita aquí. Si hacemos las buenas decisiones y observamos una disciplina, vamos a ir a una recuperación apropiada si eres resiliente. Pero si nomás eres mitigante o eres respuesta a la emergencia, pues vamos a hacer esto. Vamos a estar dando pasitos y vamos a llegar a un nivel de normalidad muy abajo de nuestro desarrollo donde nos encontramos antes y nunca vamos a volvernos a inyectar al desarrollo normal que teníamos contemplado. Y eso, queridos hermanos, es una catástrofe. Ok. ¿Qué es un desastre? Okay. Es cualquier evento que interfiere con nuestra función normal de una comunidad y que rebasa nuestra capacidad de responder y causa preocupación por la seguridad de los ciudadanos, incluyendo sus vidas y sus propiedades. Y es lo que estamos ahorita, precisamente. Okay. Y me voy a ir rapidito así. Esa función de riesgo y desastre que acabo de definir, pues implica cada uno de los componentes de esa función. Okay. Donde el peligro que implica la presencia de un agente perturbador que nos pueda poner de rodillas, ¿no? Y nos ocasione infinidad de daños. Esos pueden ser de diferentes maneras y ahorita se los voy a explicar más o menos los diferentes tipos de peligros que debemos de contemplar y que deben estar consignados en todos nuestros análisis y sobre todo en sus planes internos de protección civil, en sus planes familiares y en todas las probabilidades de afectación a nuestro entorno, ¿no? Les dije ya hace rato que la vulnerabilidad es precisamente la probabilidad de que nos vaya a dañar. A veces, ahorita está lloviendo aquí en Tijuana, ¿no? Fuerte. Y unas colonias están muy bien, no les pasa nada. No se están goteando, excepto la mía y en algunas otras casas por aquí. Pero hay otras personas
que están a punto de que sus casas sean llevadas por las corrientes y por los deslaves y los deslizamientos. Mi casa es mucho menos vulnerable que la casa de esas personas que están perdiendo ahorita sus propiedades. Ese es el aspecto de la vulnerabilidad, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos, allá, pues ya regresó el sarampión y estaba radicado. En México está radicado, pero esa misma microorganismo allá sí les causó problemas y aquí a nosotros. Nosotros somos menos vulnerables porque pues nuestro entorno social casi y político nos obliga a que a todo mundo nos vacune. No piden permiso, llegaban a las escuelas y papas, nos daban un piquete. Y eso nos ha servido, porque nos hace menos vulnerables a las diferentes bacterias o los diferentes virus que puedan llegar en proximidad con nosotros y asimilarlos. Y la E se refiere a la cantidad de personas, el tamaño. Antes podrías decir, bueno, en la ciudad de Tijuana, si tiene, por decir un número, 200 habitantes, pues esa era la exposición, ¿no? Y si es en lluvias, pues los que vivían en los arroyos, vamos a poner que fueran 100 personas. Entonces, los vulnerables son nomás esas personas. Su exposición nomás son 100 personas, no las 200 de todo el universo. La diferencia de esta calamidad que nos aqueja ahorita es que somos todos los habitantes sobre la faz de la Tierra. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo, porque no hay soluciones ahorita, no hay vacunas, no hay manera de parar eso. Entonces, redefiniendo, el peligro para nosotros no es tanto la epidemia, es el coronavirus. La vulnerabilidad, pues es demasiado alta porque nadie tiene una vacuna de eso. Nadie tiene un proceso inmunológico que no sea vulnerable, excepto los que ya pasaron ahorita y que se están curando. Y la exposición, pues resten los que se hayan curado ahorita, menos el resto de la población mundial. Y de ese tamaño es nuestro problema. De los peligros, vamos viendo cada una de las letritas esas. De los peligros tenemos los fenómenos geológicos, que esos pueden ser internos o externos, sus manifestaciones, si son internos, porque el núcleo se está moviendo, las capas tectónicas están interactuando, se esfuerzan y de repente disipan una gran cantidad, infinita, no infinita, porque sí pues sabemos de qué tamaño son, mucha energía que perturba lo que está construido en la superficie, en la corteza terrestre, y ocasionan deslaves, flujos de lodo, tsunamis, deslizamientos de suelos, que son bien comunes aquí en Baja California, y vulcanismo. Es un tipo de problema de peligros de etiología o origen geológico. Tenemos los fenómenos hidrometeorológicos, que son, pues ahí están, ¿no? Las inundaciones, tormentas eléctricas, precipitaciones profusas, inclusive la misma sequía y ciclones y eso. Y que estamos nosotros también interviniendo en las condiciones atmosféricas de la Tierra y estamos exacerbando sus manifestaciones, dado que seguimos produciendo, emitiendo gases a la atmósfera que promueven el efecto invernadero, y eso nomás exacerba las manifestaciones atmosféricas normales de la Tierra, ¿no? Tenemos fenómenos químico-tecnológicos, estos son de origen humano, nosotros son de origen natural, excepto esa partecita del medio ambiente, que son tanto los incendios forestales, tenemos emanaciones radiológicas, no nomás de reactores nucleares, sino de diferentes plantas radiactivas, que se utiliza radiación en infinidad de aspectos, tanto para rayos X, para diagnóstico médico, como para medir qué tan llenas están las latas
de las cervecerías, ustedes en Mexicali conocen bien eso, los de Tecate también, y todos los botes sellados por lo regular pasan por un proceso reactivo para ver qué tan llenos están y para control de calidad. Explosiones que en el centro de México son muy frecuentes últimamente, tanto en las cueteras como almacenamientos de gas, etcétera, ¿no? Y todos los incendios urbanos. Otro de los peligros o fenómenos que nos pueden afectar de origen natural es todo lo que es extraatmosférico. Ya pueden ser caídas de meteoritos, aerolitos, e inclusive artefactos hechos por el ser humano. Y eso nomás podemos anunciarlos, es de origen natural, universal, no tenemos ningún control sobre ellos. Los fenómenos socioorganizativos, que mientras más presión tengamos nosotros en la misma población, más estos se van a desatar con más facilidad. Desde mítines, migraciones, inundaciones, accidentes aéreos, etcétera, hay infinidad, ¿no? Y estos tipos de manifestaciones o eventos socioorganizativos no necesariamente son primarios, sino que si dejamos y no hacemos las decisiones apropiadas, estos pueden, en los otros fenómenos, en los otros peligros, estos van a desencadenar este tipo de incidentes. Fenómenos, no fenómenos, ya manifestaciones socioorganizativas que también nos van a poner de rodillas. Si no hacemos nada ahorita, por ejemplo, con esta pandemia, ya se están viendo brotes de fenómenos socioorganizativos, desde asaltos masivos a tiendas, la seguridad, pues ahorita nos han metido mucho a robar, es lo que dicen, porque pues todo el mundo está en sus casas, algunos, otros no. El domingo pasado me enseñaron unas fotografías que Popotla estaba lleno de gente. Nadie hizo caso de las recomendaciones de la autoridad en cuanto a la separación social. En fin. Y están los fenómenos sanitarios ecológicos. Y eso es lo que nos trae ahorita aquí. El proceso epidémico. Es que ya es pandémico, pero todo eso puede ser porque nosotros nos metimos al área, por decir en este caso, no estoy diciendo que sea la interacción con los murciélagos, ni mucho menos, pero pues aparentemente nos tragamos por ahí un murciélago y se migró y mutó ese virus y mutó dentro de un organismo ser humano, se modificó y estamos contagiando entre humanos y humanos. No que los vampiros, ya estoy pensando en Drácula, no que los murciélagos le están transmitiendo al humano directamente, ¿no? Pero nosotros nos metimos a su entorno y esa interacción, lo mismo que salió como el MERS, el otro coronavirus, que es el Middle Eastern Respiratory Syndrome, también salió de la saliva de un camello, aparentemente, ¿no? Y el SARS también, eso fue que también le decíamos la gripe aviar, que también por interacciones con patos y el puerco, etcétera, y se acuerdan de esa que decían que era etiología porcina, aviar, etcétera. Había infinidad de manifestaciones porque no conocíamos el genoma específico de ese virus. Pero bueno, esas son de las consecuencias de la presión que hacemos nosotros, ¿no? Y ahora sí, ya que vimos precisamente eso, vamos a ver lo que es el coronavirus en sí, dicho por los especialistas de eso. Se llama Tap Doctors, este pequeño video. Aunque vean, y si tienen alguna pregunta, pues levanten la mano y ya vemos a ver cómo la solucionamos. Y si no, inventamos una respuesta. No se crean, no vamos a inventar nada. El coronavirus ha tomado una importancia en este 2020, es como
amanecimos con el Busqué una persona como más o menos de nuestra edad para que hubiera ya que el 31 de diciembre China dio el aviso a la Organización Mundial de la Salud que había un brote de una infección viral, una infección que no sabían específicamente quién la causaba y que, como en otras epidemias, parecía tener un origen animal. ¿Qué sabemos de los coronavirus? Son virus RNA, son estructuras muy sencillas, miden prácticamente una micra, o sea, es un microorganismo, lo cual hace que sea fácil de diseminarse de una persona a otra. El 1 de diciembre, aparentemente, según lo que podemos entender, del 2019, una persona adquirió en un mercado en donde se venden animales, ya sea para consumo alimenticio o como mascotas, un virus de coronavirus, sea de murciélago, pangolín o de reptil, aún no está bien determinado, se lo transmitió a un ser humano. El problema con este virus es que pudo ser transmitido de ese ser humano a otro ser humano. Los 4 viejos coronavirus que conocíamos producen el 15% de las gripas comunes. ¿Y por qué hablo de estos 4 coronavirus viejos y conocidos? Porque son una causa común de problemas respiratorios en el ser humano. En el 2002 apareció el primer coronavirus agresivo, se llamó SARS, también apareció en China, en la ciudad de Guangdong, y también fue transmitida por un animal, es un tipo de gato que utilizan ahí para alimentación. Y produjo en ese entonces la muerte de 8,000 individuos, una mortalidad del 9%, y fue la primera gran alarma de que el coronavirus podía comportarse como un virus agresivo respiratorio. En el 2012 aparece el segundo coronavirus agresivo, este se llama MERS, porque apareció en el Medio Oriente, Middle East Respiratory Syndrome, y aquí fue transmitido por un camello a un ser humano y el ser humano lo transmite a otro ser humano, igual que como ocurrió con el SARS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este virus, en lugar de tener una mortalidad del 9%, tiene una mortalidad de 34%. Es decir, una de 3 personas que le da esta enfermedad se va a morir. Y en el 2019, el 31 de diciembre, se habla de la aparición de este tercer nuevo coronavirus, ahora denominado COVID-2019, en donde el origen parece ser, como les comentaba, murciélago o un pangolín, y ha tenido 2 características que han hecho este virus especialmente peligroso. Primero, se puede contagiar cuando el individuo aún no tiene síntomas. ¿Qué quiere decir? Que en el periodo ese de incubación que llamamos, es de cuando adquiero el virus a cuando desarrollo los síntomas, puedo llegar a contagiar la enfermedad. Y entonces en ese periodo la persona está totalmente asintomática, lo cual hace muy complejo determinar el momento en que se tiene que aislar una persona porque no va a tener síntomas. Y segundo, es un virus con una capacidad de diseminación extraordinaria. El mejor ejemplo es que después de China, el segundo sitio donde más casos ha habido de coronavirus es en un crucero, donde mantuvieron más de 400 personas fijas en ese crucero y hay más de 200 casos de personas infectadas. Es decir, si estoy en contacto con gente que tiene coronavirus, me voy a infectar. Y desafortunadamente, al ser un virus nuevo, porque viene de un animal, ninguno de los seres humanos antes del 1 de diciembre del 2019 tenía anticuerpos contra este virus, lo cual hace que la población entera del mundo sea susceptible a desarrollar esta enfermedad. Afortunadamente, de las noticias que tenemos y de los estudios epidemiológicos que se han demostrado, este virus tiene una letalidad, una tasa de mortalidad menor al 2%. Es decir, no nos vamos a morir todos de coronavirus, pero sí nos vamos a tener que cuidar porque hay personas, sobre todo personas que tienen mayor edad, que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen problemas cardíacos, que pueden morirse de esta enfermedad. Es una enfermedad que va a llegar a México, hay que estar prevenidos, hay que estar atentos, hay que cuidarse. Trágico. Ahora sí. Ok. Nomás díganme si quedó claro esa parte de ahí, en lo que es el peligro, lo que definimos como una partecita de lo que es la función del riesgo. Si me dicen que sí, le seguimos para allá. Y si no, pues hay que estudiar. No, tenemos que, no lo vamos a repetir. Okay.
Ahora vamos a hablar de la vulnerabilidad. Como ya lo dijo el doctor ahorita, este virus tiene una característica diferente a otras, que tú lo puedes tener sin saber, sin exhibir absolutamente ningún síntoma. ¿Okay? Y aquí está una gráfica que se me hizo muy representativa. Si vemos de arriba para abajo, aquí así, vamos a ver que esta es la población mundial y la vamos a decir en porcentajes de afectación que hemos visto hasta ahorita estadísticamente, en la distribución del comportamiento clínico de todos los pacientes, primero de China, después de Italia, España, Estados Unidos, etcétera, y todos los demás países que han contribuido a aportar los datos para generar este tipo de información. Un paciente, desde el día que es contagiado, 0, el 30% de los pacientes no presentan ningún síntoma. Nada. ¿Okay? Y después comienza su sistema inmunológico a crear los anticuerpos y se vuelve inmune. La diferencia es que desde el día que se contagió y hasta después como 3 semanas, este chango sigue siendo contagioso. Y andamos contagiando a todo el mundo sin saber que nosotros en realidad tenemos somos portadores de ese virus. El 55% de la humanidad va a desarrollar síntomas leves o moderados. E igual como el otro 30% no va a presentar síntomas, va a manifestar ¿dónde está? Aquí está. Va a manifestar la sintomatología como por los próximos 5, 6, 7 días subsecuentes, dependiendo de la vulnerabilidad de tu mismo cuerpo, de la fortaleza de tu sistema inmunológico. Y vas a desarrollar tus anticuerpos y te vas a tornar inmune. Pero vas a seguir siendo portador de, si tienes la capacidad de contagiar, 21 días después de que fuiste contagiado tú. Y para estar seguro, pues tú ahí te pasas otros 2, 3 días más, ¿no? Okay. Los que desarrollan, aproximadamente el 10% desarrollan síntomas severos, que los primeros 5 días, igual que los otros grupos, son asintomáticos. Desarrollan la sintomatología severa. Algunos requieren, y la mayoría no requieren hospitalización, inclusive los que están aquí. Estos de acá no requieren hospitalización. Algunos van a requerir hospitalización y hay que estarlos revisando constantemente. Y después del día 20 de que fue contagiado, 21, comienza a desarrollar su inmunidad y siguen siendo contagiosos ellos y portadores. Y las personas como alrededor del 5% que desarrollan sintomatología crítica, igual con los otros grupos, 5%, 5 días, desarrollan la sintomatología en los primeros 3, 4 días y después hay que internarlos a una unidad de cuidados intensivos y probablemente hay que entubarlos. Y si los entubas, casi el 50% se muere y el otro 50% sale superviviente. De acuerdo con las estadísticas, hasta el 19 de marzo. Si se fijan, hasta el 19 de marzo. Y estas son del Colegio Imperial, mi alma mater, y del World Health Organization. Y están calientitos más o menos, y aquí están los índices de letalidad de esas porciones de porcentaje de esos grupos que son, o subgrupos que llegan a ser contagiados. 50% del 5% ese de la humanidad que puede llegar a estar entubado, de los que tienen el 15%, de los que son presentan síntomas severos,
los otros medianos, y el otro grupo que casi es el 80%, 85%, que van a quedar sin muchas consecuencias. Es por eso que dicen, hey, el 80% no le va a pasar nada casi, y es lo que se escucha. ¿Okay? Pero el problema aquí es que estos primeros 5 días no sabemos que lo tenemos y andamos interactuando. Y este 30% nunca supo que lo tuvo y anda interactuando y sigue siendo contagioso. Por eso son las recomendaciones del aislamiento. Que es, yo no tengo nada, pero ese no teniendo nada, a lo mejor muchos de nosotros ya cursamos esa enfermedad, ya somos inmunes, pero a menos de que probemos 2 tipos de pruebas que se tienen que hacer, no vamos a estar seguros si ya cursamos o no cursamos, si somos inmunes a este virus en particular. ¿Okay? Por eso hay que hacer pruebas para estar seguros. Y ahorita no hay suficientes pruebas para todo el mundo. Se están desarrollando inclusive las pruebas. Están trabajando en pruebas que sean rápidas, así como cuando están embarazados, que con la orina pueden saber hasta el sexo del bebé. No es cierto, nomás pueden decir si está embarazada o no está embarazada la persona, ¿no? Y hay algunas cosas que dicen que más o menos te dice las semanas de embarazo que tienes. Ok. Tomando en cuenta ya lo que sabemos ahorita de cómo se comporta, pues se fueron dividiendo las etapas en realidad una pandemia tiene 5 etapas, ¿okay? Pero ahorita nos vamos a hablar de estas 3, que es cuando la primera fase es cuando hay importación viral, como sucedió aquí en México, como sucedió en todas partes del mundo, excepto en Wuhan, que de ahí fueron todas las demás exportaciones. No hubo ninguna restricción y estos son los patrones de comportamiento que debemos exhibir cuando esto sucede. Cuando ya tenemos dispersión comunitaria, quiere decir que ya se exportó a otra comunidad y ya se está infectando de humano a humano, que es uno de los problemas. Entonces ya comienza a ser, cuando decía, pues saluda de codito, de pierna, de rodilla, como quieran. La suspensión de eventos masivos, la suspensión de conglomeraciones, por ejemplo, colegios, auditorios, teatros, cosas por el estilo, tener filtros escolares y filtros sanitarios. Pero aquí lo que se optó en México fue la suspensión de las clases, no poner los filtros. Se trató de poner los filtros al principio, pero en realidad, sinceramente, somos muy desordenados y no hacemos caso de lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Y somos muchos menos buenos para seguir instrucciones. Yo sé más. Mi abuelita hacía esto. Nos curaba la gripe con rodajas de tomate en la planta de los pies, con descongestina y eso. Y esto va a pasar, además de la incredibilidad que exhibimos nosotros, porque pues, nos han mentido tantas veces que ya no les creemos, ¿no? Por eso es muy importante que nos hablen con la verdad, porque perdemos credibilidad, ¿no? Y el proceso epidemiológico, que ya estamos entrando a ese de la fase 2 a la fase 3, que pues ya ese contagio es masivo en todas partes y tienes que aplicar el aislamiento. Y ese aislamiento es la única barrera, la barrera física, es la única metodología ahorita, hasta que no salgan con alguna vacuna o alguna metodología, un procedimiento o un tratamiento alterno de cómo curarlo, no tenemos otra alternativa más que permanecer en aislamiento para evitar esa escalada de contaminación. Y no es por la contaminación misma, porque a todos nos va a dar eventualmente, a todos, si no es que ya nos dio. Y nos tiene que dar.
Es parte de la misma naturaleza. El problema es que si estás dentro de ese 20% que les mencioné anteriormente, sí, ¿quién nos va a atender? No existe un sistema sanitario tan robusto como para atender el 20% de las personas. E inmediatamente lo vamos a someter a su incompetencia, y si no tienes tratamiento, ¿qué creen que va a pasar? Exactamente. Vamos a caminar hacia esa luz, al eterno oriente. Yo creo que todavía no tenemos ganas de ir a visitar esa columna aún, al menos en lo particular, ¿no? Ok. En base a esos escenarios epidemiológicos, pues esta es la definición, de acuerdo con la Secretaría de Salud, las respuestas. En el primer escenario, que fue la importación, y son transmisión de segunda generación, y tenemos brotes familiares, comunitarios o inclusive a nivel colonia, por decir algo, ¿no? Y los casos estimados pues son leves, 80%, igual, casi como los otros, 14% graves y muy graves, 6%. Ahí cambian más, menos, 1, 2, 3%. Porque como son diferentes entornos sociales, diferentes costumbres, nos va a impactar un poquito diferente. Hay ciertos moduladores ahí. Y además, bueno, estas son estadísticas históricas. En los modelos predictivos, ahí sí cambian un poquito el patrón de comportamiento de cada sociedad. En el segundo escenario, que es la dispersión comunitaria, que ya viene siendo una transmisión de tercera generación, ¿okay? Y ya tenemos esos brotes grandes, y se siguen manteniendo la distribución del tipo de afectaciones. Esto es bueno, porque en el primer escenario, en el segundo escenario, se mantienen los valores de la gravedad o los valores de afectación, y eso nos está diciendo algo. Ese algo nos está diciendo que nuestro sistema inmunológico puede resistir ese tipo de embate hasta cierto nivel. Y el tercer escenario, que ya es el epidémico, son brotes regionales, dispersión nacional, bueno, en este caso es global, y se mantiene exactamente las estimaciones en cuanto a la distribución concierne. Eso es bueno porque quiere decir que no cambió de acuerdo a su densidad. Y sí, esta dispersión está indexada a la densidad poblacional. ¿Cuántos viven en 1 kilómetro cuadrado? ¿Cuántos interactúan? Y esa va a ser la afectación una vez que lo pones en el centro, y quién va a contaminar a quién y cómo van a contaminar. Hay muchos patrones de dispersión, pero no se aplica a todas partes, ¿no? Precisamente hay que evitar esos patrones de dispersión con la separación física. Ok, ya vimos esa parte de lo que la vulnerabilidad, pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que vamos a tener? Y estos son nuestros síntomas. Definitivamente vamos a tener una fiebre elevada. Vamos a tener tos y los estornudos, no 100%, pero vamos a tener algunos de esos. Vamos a estar un malestar general, como si hubieran hecho ejercicio. Es como cuando van al gimnasio las primeras 2 semanas y les duele todo, así les va a doler todo, aparte de la cefalea. Y lo más importante es precisamente la dificultad para respirar. Ese sí es un síntoma de diferenciación muy importante. Si ustedes agarran aire y lo pueden sostener sin respirar, como por unos 30 segundos, ya lo hicieron. No tienen dificultad para respirar. Claro, si sobreviven, ¿no? No es grave. Pero con que puedan, con que tengan la capacidad de eso, ya hicieron una diferenciación normal. Y no tienen hipertermia, calentura, cefaleas, dolores de cabeza, vamos por buen camino. Aunque podemos tener poquita fiebre, podemos estornudar, podemos
tantita tos, porque estamos en esa época de las gripes ahorita. Entonces, la diferenciación a veces es un poquito difícil. Y luego con la mala información y el miedo, pues ya todos creemos que tenemos el coronavirus, ¿no? O que tenemos precisamente el COVID-19, que así se llama la enfermedad, que es causada por, y por aquí tenían por el SARS-2, que es la molécula o el virus específico que causa la enfermedad del COVID-19. Por aquí lo voy a tener, pero al rato, si me acuerdo, se los digo. Ok. De la vulnerabilidad. Ese 80% que no exhibió eso, pues lo más probable es que pues ya la hizo, ¿no? Pero ¿quiénes creen que vamos a quedar en esa parte más vulnerable? Ese 20% restante, y que tenemos más probabilidades de manifestar sintomatología un poquito más severa, pues somos las personas que ya tenemos alguna otra enfermedad sistémica, metabólica, compromiso inmunitario, o que estamos cursando alguna otra enfermedad, que puede ser desde diabetes, cáncer, cualquier tipo de cardiopatía, obesidad, perdón, estamos en el grupo equivocado, creo, problemas respiratorios, EPOC, problemas de insuficiencia renal, procesos infecciosos continuos, renales, diureteros y eso, y enfermedades inmunológicas. Y las enfermedades inmunológicas ya saben, como del síndrome del HIV, etcétera, ¿no? Hay muchas enfermedades inmunológicas que el asma es una enfermedad alérgica y es del sistema inmunológico. Y eso y más se manifiesta por las vías aéreas, así es de que tenemos que tener cuidado y nos tenemos que cuidar. Esos somos los grupos vulnerables. Aparte de que ya analizando las estadísticas, pues la mayoría de las incidencias son en personas de entre los 55 a los 90 años, 95 años. Los que ya pasamos a esa edad. Pero es más puntual arriba de los 70 años. Desde que andamos por ahí ya tenemos, hay que cuidarnos nomás, ¿no? ¿Qué medidas de cuidado, no? Para personas mayores. Fíjense. Aquí le pusieron 60 años, ¿ya ven? Por ende, más de 60 años somos vulnerables a presentar las complicaciones. No necesariamente que no lo tengamos, todo lo vamos a tener, pero nosotros podemos desarrollar esas complicaciones por el COVID-19, ¿no? Y la mejor manera es precisamente aislarnos. ¿Qué hacemos con ese aislamiento? No vamos a evitar que nos dé, pero no queremos que nos den a todo mundo al mismo tiempo. Eso es lo que queremos. Que tengamos suficientes herramientas para combatirlo para cuando nos dé. Y se pudiera programar por turnos, pues, qué bueno, ¿no? O sea, vamos a vivirlos por grupos y a usted les toca este mes, al otro el otro mes, etcétera, etcétera. Pero no se puede, esta es la naturaleza. Voy a poner esta partecita de aquí, que son las estadísticas ahorita, pero van a salir del Facebook, creo. Así es. Esperen. Yo creo que ya lo vieron ustedes eso. Vamos parándolo para ir viendo partes. Aquí, ¿qué pasó? ¿Qué dice aquí? No sé, ahí está. Ok. ¿Dónde estamos ahorita? Ahorita estamos en Tijuana. Tenemos sospechosos 182 que están en su casa. Confirmados 181.
que también la mayoría está en su casa. Eso es no es por coronavirus, por la saliva. Y de funciones, en realidad ahora son 19, no son 18. Okay. En Mexicali, lo mismo. 95 sospechosos, 256 negativos. Y todo eso es por síndromes. Es por datos clínicos. No que han hecho las pruebas de PCR o de inmunoglobulinas, que es lo que te va a poder hacer una diferenciación eventualmente, ¿no? Para confirmarte. Los confirmados precisamente que ya pasaron esa prueba, que ya les hicieron la prueba de PCR. Estos son pruebas de PCR confirmados. De funciones hay 7 en Mexicali. En Tecate no hay ninguna defunción. Y hay 11 sospechosos que están cursando su convalecencia en sus casas aislados, ¿no? Okay. Y negativos son los que llegan y que dicen, hey, les duele esto, X o Y, y han sido discriminados por la sintomatología. Lo mismo en Ensenada. Okay. Y en San Quintín también lo mismo, ¿no? Pero donde tenemos decesos es en Tijuana y en Mexicali. Okay. Ese es como está hasta ahorita el estado, hasta el 10 de abril. Por eso lo puse directamente de ahí, para que no digan que yo le cambié o algo así, ¿no? Que andan muy sensibles todo el mundo. ¿Verdad, Álvaro? Ok, ahora déjame poner. Eso no es de esto. Oye, a lo mejor sí. No se crean. ¿Cómo me salgo de aquí? No sé, pero vamos a ver. Se me hace que cerré la presentación y ya me metí en problemas. ¿Dónde está? A ver. Sí, la cerré. Ahí está. Sudé por un ratito. Ok. Eso fue la exposición. ¿Qué fue la exposición? ¿Cuál es nuestro entorno? ¿Cuántos vivimos aquí en Baja California? ¿Y hasta dónde vamos ahorita? Esta gráfica que les voy a presentar ahorita, o que les estoy presentando, es de la Universidad de Johns Hopkins. Okay. Este es un modelo matemático con análisis de dispersión para la crisis del COVID-19 en nuestro entorno mexicano, tomando en cuenta algunas de las peculiaridades de nuestro tanto sistema de gobernanza, nuestro sistema social, y inclusive niveles educativos y actividades productivas en nuestro entorno. No pudieron meter aquí no pudieron meter aquí densidades de población por kilómetro cuadrado, porque es demasiado generalizado, porque tenemos muchos espacios muy concentrados, como la Ciudad de México, y hay otras partes como en Sonora, que tenemos algunas partes y unas partes pobladas, no muy alta densidad, pero si lo divides entre el tamaño del estado, como en Chihuahua también, pues quedan kilómetros de separación, ¿no? Pero en fin, ok. Este modelo nos dice que, primero, número de casos nuevos nos va a llegar en un pico alrededor entre abril y mayo. Casi a mediados de abril vamos a llegar al pico. Si se fijan en esta curvita, es cuando se nivela, es que dicen, se está nivelando. Y luego va a comenzar a descender poco a poco la demanda, ¿no? Y este cono de aquí son el porcentaje de incertidumbre. Si seguimos medidas recomendadas, pues nos vamos a ir transitando por esta parte de aquí, y ojalá, ¿no? Pero si si no seguimos las indicaciones apropiadas, pues podemos transitar en toda esta parte de aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que van a aumentar el volumen de
de los casos. Entonces, como puede ser esta, que esta viene siendo la normal o el promedio, y ojalá que nos cayera el 20 ahorita y de repente todos nos convirtiéramos en todas las cosas, pero no podemos hacer eso porque algunos tenemos que salir para poder comer y tenemos que interactuar. Porque no tenemos provisiones, no tenemos nuestros planes de contingencia y tampoco, pues, a menos que seas millonario, puedes vivir encerrado un mes, ¿no? Entonces vas a tener que salir de alguna manera e interactuar. Pero ojalá para ese tiempo que salgas y hayas pasado la parte del contagio para disminuir eso. Esta otra partecita es el total de, si se fijan en el eje de las Y's aquí, esos son miles de personas infectados de acuerdo a los patrones de comportamiento. Independientemente con qué hayas comenzado, nomás lo multiplicas con lo que comenzaste por, aquí, ¿dónde está mi apuntador? Por lo que está aquí. Y aquí estás hablando de que van desde 1000 hasta los 10,000 que pueden llegar en un momento dado. Si la densidad de población aquí es como 3 millones, pues estás hablando de que podemos llegar a tener algunos números considerables, ¿no? En el estado de Baja California. Pero si no existiera migración de un municipio a otro, pues podríamos decir, ¿sabes qué? Pues Tijuana se va a comportar de esta manera, Tecate de esta manera, y de hecho Tecate se ha comportado de esa manera, ¿no? Fue el último en tener un contaminado, un contaminado allá de los municipios. Y no se han manifestado igual. Únicamente los que van de Mexicali a Tijuana, Tijuana a Mexicali, más o menos se están comportando similarmente, independientemente de su densidad de población. Ok. Tomando en cuenta este tipo de pronósticos, que son modelos matemáticos, podemos decir que nuestro encierro debería haber comenzado el 1 de abril, la primera semana de abril. Comenzó un poquito antes. Eso sí le tenemos que celebrar a las autoridades del que lo comenzaron a hacer, a demandar antes. La otra cosa es que suspendieron las clases mucho antes también, previniendo esto. Esperemos que sea por eso. ¿Okay? Y el pico debería ser va a ser más o menos, se pronostica en la tercera semana de abril. ¿Okay? Y para terminar precisamente todo este encierro, están hablando ellos entre la primera semana o este aislamiento, entre la primera semana de julio y la tercera semana de julio. Eso es lo que nos están diciendo los modelos ahorita en cuanto a esa fórmula. Todos los modelos son diferentes. Si tú le metes datos equivocados, te va a generar información equivocada. Así es que no necesariamente son ciertos, pero sí tienen una tendencia de ese tamaño en cuanto a los espacios de aislamiento, dada nuestra entropía en nuestro comportamiento. Esta la compartió el arquitecto Lomelín y se me hizo muy buena. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos ser de las personas que vivimos amenazados todo el tiempo en cuanto a nuestro comportamiento? Acuérdense que estamos hablando del comportamiento aquí ahorita porque no podemos hacerlo biológicamente, médicamente no hay una vacuna todavía. Entonces tenemos que alojarnos a nuestro comportamiento en la zona de aprendizaje o en la zona de crecimiento. ¿Cómo vamos a querer salir de esta amenaza o de este episodio? ¿Más fuertes, debilitados o completamente deshechos? Entonces tenemos que observar cada uno de los aspectos que tenemos aquí. Si en realidad estoy adquiriendo, estoy siendo consciente de la situación y analizo cómo actuar, o me voy aquí como las gallinas sin cabeza, ¿no?
en la zona de miedo, que voy y compro todo el papel del baño. No sé para qué compraron tanto papel del baño, pero han de tener mucho papel del baño o van a procesar papel eventualmente. Y así como la misma epidemia, están reproduciendo información no fidedigna y están llenas las redes de información equivocada que están creando este miedo. Y ese miedo hace que hagamos malas decisiones. Nos orilla hacer tomar las decisiones equivocadas. Y aparte de que nos despromueve emocionalmente. Al despromovernos emocionalmente, compromete la integridad de nuestro sistema inmunológico y nos hace más endebles. Okay. Empiezo a dejar, si quieres estar en la zona de aprendizaje, son las personas que van madurando poco a poco, que dejas de consumir compulsivamente, te identificas con tus emociones, eres genuino contigo mismo. Hagan de cuenta que estamos hablando del primer grado. Evalúa la información recibida antes de esparcir o replicar información falsa. Por eso nomás engrandece a los otros changos que ganan dinero publicando cosas a través de las diferentes redes, ¿no? Y eventualmente va a cambiar nuestro pensamiento de proteger a mis vecinos, proteger a mi familia genuinamente, y vas a tener empatía por ti mismo y por tu entorno. ¿Okay? Y te mantienes en un estado emocional adecuado y te adaptas a los nuevos retos. Como ahorita, ¿qué estamos haciendo? No podemos estar todos juntos, pero más bien revueltos, pero estamos juntos. Así, no sé. Nos estamos comunicando, nos estamos adaptando. Y eso es bueno, eso es buen signo. Esta diapositiva la publicaron creo que en febrero. Creo que fue el 18 de febrero por ahí. Y el 18 de febrero ya estaban diciendo lo que están demandando ahorita. Desperdiciamos un tiempo precioso dada a la incertidumbre creada por el mismo gobierno también y por la falta de confianza. No le creen, está loco. El subsecretario, primero el secretario, después el subsecretario de salud salía, aíslense, no hagan esto, y en la tarde, ¿no? Y en la mañana salió el presidente, no le dan caso, salen con sus familias, vayan a comer, hacen mítines y no paró sus giras. Entonces, toda esa gente que cree fervientemente en él, pues le hacía caso a él, no al secretario de salud. No estoy diciendo que eso fue lo que ocasionó esto, pero sí definitivamente exacerbó en algunas partes, sobre todo en ciudades más o menos pequeñas, que no había habido interacción con otras personas citadinas donde ya había contaminación y esas personas están contaminadas ahorita en otras partes y donde es más difícil hacerles llegar a inclusive ayuda, ¿no? Pero no es tanto eso, sino el hecho de que no hubo congruencia en todos los niveles de gobierno para manejar exactamente los mismos datos. No nomás sucedió en México, sucedió con Trump y su secretario de salud allá, su jefe de epidemiología en Estados Unidos. Todos se están agarrando todos los días en público sobre lo que dice uno y lo que dice el otro, ¿no? El presidente dice, no va a pasar nada. De hecho, el presidente Trump se brincó al secretario de, no es el secretario de salud, es el jefe de epidemiología. Y sin ningún protocolo, vamos a utilizar la ivermectina. Porque algún chango lo probaron en 30 personas y funcionan en 30 personas, pero no hay estudios de seguridad, no hay absolutamente nada que te compruebe positivamente que ese medicamento va a servir para curar el coronavirus. Ellos todavía se siguen peleando. Aquí al menos ya no estamos peleando, pero no estamos tomando las decisiones correctas, apropiadas, y no estamos manejando esto como un desastre. Se está manejando como si fuera una infección colectiva y no como un desastre económico que toda nuestra esfera social
la está dañando nuestra esfera económica y nuestra esfera productiva. Está dañando, está repercutiendo a todos los niveles. ¿Okay? Hasta lo familiar, ¿no? Okay. Ahora, con lo que saben, ¿qué quieren ser? ¿Quieren ser parte de esta trayectoria a llegar a una resiliencia apropiada y volvernos a inyectar a donde deberíamos de estar en el tiempo? ¿O nos vamos a quedar aquí abajo en nuestra mediocridad catastrófica? Ustedes escogen, queridos hermanos, dónde queremos estar. Okay. Esta gráfica es el comportamiento de qué es lo que sucede y por qué, como no tenemos medicinas, cómo debemos de comportarnos y qué es lo que pasa al gobierno establecido o al sistema de salud que va a responder. Esta partecita de aquí, lo negro que viene siendo esto morado, ese es el potencial de pacientes que pueden estar críticos. Mientras nosotros nos dispersamos para acá, esta línea de aquí, la amarilla, es la capacidad establecida de atender. Es nuestra capacidad sanitaria de atender. Si nosotros lo sobrepasamos, pues obviamente todas estas personas de aquí se van a morir o no la vamos a poder atender apropiadamente. Esta punteada de aquí, esta línea, es lo que ya está sucediendo. Andamos por aquí así nosotros. Nuestros médicos, nuestras herramientas se están enfermando. Los jefes de salud, algunos, muchos médicos. Un amigo de nosotros está entubado, es médico. Trabaja en el Hospital General y está entubado ahí precisamente en el Hospital General. Se contaminó. ¿Okay? Y esa parte de aquí, mientras menos herramientas tengamos, pues el volumen debajo de la curva, esta de aquí, la parte morada, se va a hacer más grande y nuestro problema es más grande. La parte verde es donde debemos salir, donde debemos estar y donde debemos permanecer y comportarnos de esa manera. Ahora sí, ya sabemos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si entramos y salimos de la casa, ahí está un protocolo ya hecho. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es con sus ropas, a la entrada, a la salida, cubrirse. Todos los que traemos barba, bueno, yo no traigo barba, ¿no? Traen barba y eso, ahí se aloja. Cada vellito es, si le sacan ustedes la superficie de este cuerpo cilíndrico, son partes, son superficies donde se puede alojar un fomite, que es la pequeña partícula hidratada donde está alojado el virus cuando es aerolizado. Porque inclusive nomás hablando, podemos dispersarlo aproximadamente 1 metro, 1,5 metros. Si estornudamos, puede viajar hasta 6 metros. Pero el pequeño fomite, el más pequeño, ese puede permanecer en la atmósfera suspendido por un tiempo. Y se puede amalgamar con gotas de vapor ya suspendidas en la misma atmósfera. Y esa puede estar esa nubecita por ahí, microscópica, y tú puedes caminar hacia esa nube y te puedes contaminar al respirar ahí. Por eso es que se recomienda precisamente el aislamiento. Eso se descubrió como 2 semanas, 3 semanas después. Otro aspecto que se descubrió también es la suela de los zapatos. Que andábamos cargando, cada vez que entras a tu casa, tú llevabas el virus en la suela de los zapatos. Porque en la carpeta asfáltica dura más tiempo. Por eso hay unas gráficas de cuánto tiempo dura ese virus vivo. Bueno, en realidad hay una definición de que está vivo, está muerto, porque no se puede reproducir, pero sí se puede integrar
y entrar a nuestro organismo y reproducirse dentro de él. Por sí solo no se puede reproducir. Por eso es todas estas cosas que dicen, qué exagerados. No, no son exagerados. Sí deben de descontaminar todo lo que utilizan en la calle. Su ropa de calle la deben dejar en la entrada de su casa. Ténganlo como un santuario su casa. Quítense la ropa, descontamínense. No, no están contaminados, están sucios. Límpiense bien. Hasta las llaves de los carros a veces. Muchas veces vas y agarras una cosa en la ferretería donde ya alguien depositó algo ahí y ya te lo llevaste tú. En la mano, agarraste las llaves del vehículo, cosas por el estilo, te subiste, abriste la puerta del carro, ya en la manija quedó algo, en la llave quedó algo, etcétera. Entonces, lleven sus wipes, sus servilletas con alcohol, con cloro, y limpien su superficie antes de entrar a su casa. Sentido común. Los teléfonos celulares, todo eso. Protocolo para entrar en su casa. Hay ropa que tiende, si alguien estornó atrás de ustedes, o ustedes pasaron por esa nubecita suspendida, pues ya se incorporó a su ropa. Esa ropa mejor quítensela a la entrada de su casa, designen un área y ahí se quitan esa ropa y se ponen otra ropa ahí mismo. O vístanse 2 veces y se quitan la de afuera y otra para adentro, ¿no? O déjense las pijamas. Todas están en línea, no necesitamos estar repasando una por una, ¿no? A menos que quieran hacer eso, yo creo que no, ¿no? Y todo lo que tengan, desháganse de ello. Todo lo que se quiten, tienen la basura, todo lo que sea desechable. Ok, ya por fin. Ay, me pasé. Un poquito, me quedan 70 minutos. Ahora sí, como les decía, yo no puse el título y dice, y la masonería. ¿Y qué podemos hacer nosotros masónicamente? Primero, aparte de evolucionar esta adaptación tecnológica que ya estamos demostrando ahorita algunos, ¿okay? Porque a veces no es que esté aquildosada o que sea eminentemente tradicional, pero sí nuestra augusta institución tiene sus landmarks y hay que respetarlos, definitivamente. Y a veces los cambios son un poquito difíciles para todos nosotros. Y transitamos a veces en la ortodoxia. ¿Y ahora qué vamos a hacer ahorita si vamos a estar aislados los próximos 2, 3 meses? Tal vez. Vamos a dejar de visitarnos, vamos a dejar de tener interacciones. Pues tal vez ritualísticamente sí, pero podemos tener intercambio de conocimiento a través de estas metodologías, a través de correos electrónicos, a través de infinidad de plataformas. Ahora en la mañana en noticias de Estados Unidos estaba viendo que hay 7 plataformas nuevas. Por ahí las tengo apuntadas, pero ahorita no es el problema. Okay. Y promover más la interacción, la reflexión y sobre todo las enseñanzas filosóficas que nos da nuestra augusta institución, pero que aquí sí podemos discutirlas libremente, sin signos y sin símbolos, sin las palabras sagradas y con la discreción apropiada, obviamente, ¿no? Y esa reflexión ahorita que estamos nosotros en nuestros hogares o más o menos sin interacción, pues tenemos más tiempo de reflexionar y hacer análisis retrospectivos de qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho. Okay. Esta parte también, si invitamos a todos nuestros queridos hermanos que están en sueños, pues a lo mejor los podemos reintegrar para que cuando abramos las puertas de los templos, los podamos regularizar eventualmente y utilizar su experiencia. También, si son tópicos no sensibles, podemos invitar a, digo, con la venia muy respetable, podemos invitar a potenciales candidatos. Ir trabajando con ellos de qué es la esencia de la masonería.
Y eso pues, nos va a ayudar a hacer algunas labores de convencimiento. Y desde vuestros sitios promover tanto nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras comunidades, la fraternidad entre todos y ser agentes de cambio. Ahorita tenemos la oportunidad de hacer algo de diferencia. Todos unidos, promover, no sé, ya sea educación por esa metodología, conseguir inclusive equipos desechables para los soldados que están en la línea, que están en la frontera con el coronavirus en los hospitales. Todos los trabajadores de la salud necesitan apoyos porque nuestro gobierno no va a llegar esa ayuda ahorita. Y ahorita ya están trabajando algunos con las uñas. Y en estos tiempos de reflexiones, pues, tenemos la oportunidad de descender en nosotros mismos, ver de qué estamos hechos interiormente, hacer vuestras remediaciones apropiadas y salir más resilientes de esta amenaza. Yo creo que ya es cuanto, y si quieres hacer preguntas, si no, es muy respetable, es cuanto. Queridos hermanos, se finí. Y gracias por su atención. Muchas gracias, querido hermano Mario. El gran maestro atiende una circunstancia y ahorita se reintegra. Me pide que, pues por mi conducto, agradecerte esta disertación y sobre todo con mucho conocimiento de causa. Así es de que, si nos lo permites, daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Of course. Moderan. Adelante, Antonio. Gracias. Pues habló el ingeniero Rodríguez, habló de resiliencia varias veces. No sé si todos tengamos bien claro qué es la resiliencia. Levante la mano el que diga que ya sabe qué es la resiliencia. Explícales, ya que estás ahí. Ok. La resiliencia se tomó en algún momento en la física, en la metalurgia, donde los metales que se deformaban tenían la capacidad de regresar eventualmente a su estado original de acuerdo a sus condiciones físicas y ambientales, ¿no? Entonces, resiliencia es que nosotros podamos resistir primero nuestras calamidades, el desastre que decía Mario, cuando somos unos agentes afectables, agentes perturbadores y afectables. Los afectables somos la población que estamos sufriendo esto. Entonces, la resiliencia es qué tanto lo podemos resistir, qué tanto podemos hacer para que esa curva de la que mucho han hablado baje y volvamos a la normalidad y cuánto vamos a aguantar en eso, ¿no? Y de eso depende nuestro comportamiento. Digo, si somos parte de una sociedad que promulgamos ser la diferencia, pues debemos ser la diferencia en creer las cosas, en hacer las cosas y en hacer esa diferencia, ¿no? Yo por causa de fuerza mayor tuve que salir hoy, casi no salgo, voy a la oficina, a mi casa, oficina, casa. Tuve que ir al mercado porque tenía que depositarle a mis empleados y la banca electrónica no servía. Y mucha gente de esa que todavía pregunta, oye, es que tú conoces a alguien con virus y conoces a alguien, y será cierto y no es algo del gobierno y que no respetan la distancia. Eso es algo que nos contraria nuestra resiliencia, ¿sí? Yo sí tengo un amigo cercano y colaborador del trabajo que es positivo en COVID-19. Conozco una persona que, bueno, conocía, ya entienden qué quiere decir eso, ¿no? Ayer pasó a mejor vida por el COVID-19. Conozco 3 personas más
de referencia que tienen ese problema porque están en el sistema de salud y están recibiendo gente que anda en las playas, que anda en el centro, que anda en todos lados y no le importa, ¿no? Simple y sencillamente utilizar, bueno, ya lo dejé, el cubrebocas. ¿Por qué tenemos que utilizar cubrebocas todos? Nos dice la Organización Mundial de la Salud, no, es que nomás lo tienen que utilizar los infectados. Pero Álvaro, Alfredo, Juan Carlos, Alejandro, saben que no tienen el virus, que no lo han contagiado, que no son portadores, como decía el ingeniero, y lo estamos llevando a otras partes sin que manifestemos los síntomas. Entonces, es irresponsable andar en la calle sin un cubrebocas. A pesar de lo que dice la OMS, la OMS dice porque a lo mejor no hay suficientes, porque no vas a gastar dinero, pero si tú no sabes si tienes el virus, lo vas a andar dispersando y eso va a aumentar exponencialmente a lo que mostraron las gráficas el ingeniero. En Baja California dicen, hey, es que hay 200 infectados. Es que no hay 200. 200 si hicieron la prueba y tienen el resultado positivo, pero es exponencial 9, 10, 11 veces. No hay 200, hay más de 1000 en Tijuana ahorita. Entonces, necesitamos como una entidad diferente, pues hacer la diferencia. Entonces, la resiliencia es eso, es soportar, pero ¿cómo vas a soportar algo? Sabiendo, utilizando la ciencia, utilizando no la fe, la ciencia, y siendo responsable y pensando en los demás. Porque los demás es parte de una totalidad que somos todos. Y si tú te enfermas, no es el problema que tú te enfermes, es que tú vas a contagiar a 200 más sin querer. Eso quiere decir la resiliencia. Disminuir ese asunto, ¿no? Okay. Ahora, veía que dicen, hay un montón de indicaciones. Los masones ya no vamos a saludar así con los saludos que nos indican cada grado, ¿eh? Vamos a saludar de codo. No saluden de nada, saluden de lejos. Eso de codo, estás teniendo un contacto y no es una grosería. Sí, el otro día vino un hermano aquí a su negocio, su casa, y lo saludé lejos y como que le vi cara como de, oye, ¿por qué me haces eso? Lo hago no por mí, por ti, por tu familia, por todos, porque yo no sé si yo tengo el virus y hay que proteger a todo mundo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Esa es la reflexión más básica que tengo para ustedes. Gracias, Arturo. Digo, gracias a Desde el chat, Aarón comenta cómo saber qué información es veraz y cuál es solo una mentira en las redes, a quién puedo creer y a quién no, a dónde concurrir para la información veraz, y saluda a los queridos hermanos. Yo diría que en las fuentes oficiales y más comunidades conciernen, pones un factor de 8 a 12. Y eso es lo que está manifestando en el universo de contaminados. O sea, que ya están diciendo más o menos la verdad. Si los reportes que tenemos ahorita aquí en Baja California nos ubicamos de 8 a 12 por ahí, ese factor que mencionaba Antonio, pues nos dan muy similares, indexados a nuestra economía y la movilidad con las de Estados Unidos cruzando la frontera, aquí proximales. Entonces, sí tiene ya ahorita, están comenzando a ser homologados en cuanto a los reportes, 1. 2, las recomendaciones están inclusive aquí publicadas antes que en Estados Unidos, inclusive. O sea que en los portales de la Secretaría de Salud, háganle caso.
La Secretaría de la Defensa el día de ayer sacó un protocolo que está muy bien escrito, está muy sencillo, muy entendible y lo pueden encontrar en las redes. Ya les voy a decir casi todo lo que tienen que hacer, lo que no deben de hacer y cómo comportarse. Y la resiliencia, así nomás para, y una disculpa por no haberlo definido antes, asumí que todo, pues yo tampoco sabía antes, ¿no? Pero la resiliencia es la capacidad de resistir el embate de alguna calamidad y salir laboriosos de ellas, proyectados hacia el futuro. ¿Alguna otra pregunta? Así. Sí, muy filoso, ¿no? Álvaro Mayoral. Sí, quizás, Mario, nada más para complementar, ahorita que hacían las reflexiones, nosotros tenemos que entender dos cosas que nos reflejan los modelos matemáticos, ¿no? El comportamiento, como lo has descrito, si nosotros hacemos una inferencia por la densidad poblacional de nuestro país y vemos los comportamientos en las poblaciones por donde ya ha transitado, pues bueno, no se ocupa mucho para saber a qué números vamos a llegar, ¿no? Eso sería uno. Y básicamente, ¿qué nos queda? En la institución educativa que dirijo, yo mandé una carta donde solicitaba que entendiéramos que el resguardo era una responsabilidad social, un deber cívico, es decir, ese estado de conciencia que podemos generar. Son patrones también de orden cultural, de orden educativo. Y luchar contra esas cosas a veces es difícil. Yo creo que en lo general parece que es una acción pobre, pero no. Si cada uno de nosotros vamos cumpliendo en la medida de las posibilidades, salir lo menos posible, yo creo que le vamos abonando bastante a esta estrategia. Bien lo señalabas ahí en la curva. Y la verdad que bueno que ya nuestro querido hermano Antonio, el factor expositivo sí es mucho mayor el que se está presentando que el que se está anunciando. Y sí puede obedecer también estrategias de manejo, de contención de crisis. Simplemente los primeros 2 días en Estados Unidos se acabaron el papel de baño en Estados Unidos. Entonces, sí es a veces la disociación que existía entre lo que decía el técnico, que era el subsecretario en la tarde, y lo que hacía el ciudadano presidente en la mañana. O sea, eso era un doble discurso que la verdad pues te desorientaba y efectivamente con el nivel tan grande de popularidad, pues la gente le hace caso a ese liderazgo. Yo creo que aquí, y no es señalar una crítica insana, creo que el patrón también más fuerte se ve en el presidente de los Estados Unidos, que pues también el comportamiento, él quería levantar la cuarentena el domingo, ¿verdad? Entonces a veces no ponderamos lo que tú decías, que esto no es algo ligero. Después hay que ver cómo va a quedar lesionado, no nada más el sistema de salud, cómo va a quedar lesionado también el sistema productivo. El día de ayer Estados Unidos alcanza la cifra de 16 millones de desempleados, que es el 10% de su fuerza. Pues si nosotros por proyección lo traducimos en doble, o sea, el impacto a la parte productiva va a ser impresionante. Entonces, desde nuestro resguardo estamos contribuyendo en gran medida, ¿no? Adelante, mundo. ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? Ok, muy bien. Adelante, Benjamín. ¿Ya me escuchas ahí? Sí. Muy buenas noches, hermanos. Muy respetable, gran maestro. Buenas tardes a todos mis queridos hermanos desde Tecate. Nada más para ahí un poquito más de la resiliencia, también es un término que usamos en psicología, ¿verdad? Y pues es como coincidimos, es la capacidad pues para superar algunas circunstancias traumáticas. En la cuestión de la contabilidad que llevamos sobre el COVID-19,
Tecate no aparece con enfermos ni con defunciones, porque aquí en Tecate se tomó la decisión, las autoridades de salud, de trasladar todo a Tijuana, porque Tecate no tiene un centro, donde se atiende a estas personas que estamos cayendo en desgracia, ¿eh? Todo se está llevando al centro, pues están los hospitales en Tijuana, no sé si ustedes conocen más de los hospitales en Tijuana, ¿verdad? Es el centro de salud, creo, y un seguro social, y ese es el motivo por que la contabilidad no aparece Tecate. Ese es un punto, mis hermanos. La otra cuestión, pues, nos debe de preocupar a todos, y bien decían, y nos hemos cuestionado, ¿qué estamos haciendo como masones? ¿Verdad? Avisar a nuestros vecinos, apoyarlos con información, precisamente no difundir información que aparece por muchos medios, que no hay forma de comprobar, no hay una fuente digna. Desafortunadamente aquí entra un problema muy serio, que es nuestra cultura, que es precisamente la falta de confianza en nuestras instituciones. Entonces ahí donde nosotros podemos, sin protagonismos, hacer un papel muy importante, dar información a los vecinos, ya que creo que nosotros tenemos una presencia como buen ciudadano dentro de nuestra comunidad, y hay gente que se acerca y nos pregunta. Entonces yo creo que es el momento de que debemos de aportar ahí, de aprovechar para difundir una información que tengamos fidedigna, y si no sabemos, pues hay que ser claros, como bien lo dicen algunos de ustedes, reproducir precisamente una información que esté confirmada por los medios. Ahorita yo estuve viendo a un doctor, lo entrevistaron en la cadena CNN. Este doctor maneja los tiempos que precisamente los descubrieron aproximadamente a finales de marzo. El doctor es Elmer Huerta, es un oncólogo, es experto en salud pública en Estados Unidos. Ahí está el dato para poderlo investigar. Hay que irnos más a fondo. Él se llama Elmer Huerta, es oncólogo y experto en salud pública. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de George Washington, y él daba unos datos me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, ya lo dijo Mario, se mantiene en forma de spray, ¿verdad? Al estornudar, anda en el ambiente, y en ese ambiente va al vaivén del aire. Él puede vivir hasta 3 a 4 horas, comprobado científicamente que ellos lo manejan de esa manera. Y da los tiempos de vida en algunas superficies, como es el cartón. En cartón dice que dura 24 horas. En aluminio, fierro, plástico, 36 horas. En vidrio no tenía el dato, así lo dijo él, no tengo el dato todavía. Y en el cobre, 4 horas. Y algo que les llamó mucho la atención es de que también se transmite por las heces fecales. Anoche o antenoche manejaban también que los síntomas son pues la diarrea, ya son cuestiones ya más a fondo. Y yo, para concluir y felicitar a Mario por su exposición y a todos mis hermanos presentes, pues voy a dar los puntos para concluir. Una nada más como información general. Las clases se suspenden aquí en Baja California el 17 de marzo. El 16 fue día de puente. Hay que reconocer que Guadalajara suspendió desde el día viernes antes del puente, que fue el 13. Ya no regresaron al del puente. Nosotros, yo que me manejo en educación, para muchos hermanos que no me conocen o no me ubican, me manejo en educación y seguridad. Entonces, en este caso, en educación nos suspenden el 17, pero no fue por voluntad del gobierno, y no es política, sino que es una información que hay que conocer. Esto es una situación donde la orden que dieron fue de que los alumnos se retirarían el lunes 23 de marzo. Ya nos iban a presentar a clases. Pero los maestros, todo el gremio que está en educación, iba a continuar en aulas, en las escuelas, presencia. Esto generó una situación delicada, y las delegaciones sindicales, mis hermanos que están en educación saben que cada escuela tiene un representante sindical y se forman delegaciones sindicales. Entonces fue tanta la protesta que el sindicato, a través del profesor Mario Aispuro, pues manejaron esta situación, y a las 4 de la tarde se nos da la orden de retirarnos de las escuelas. Ese es un dato nada más para que lo conozcamos, de que
también se está trabajando de una manera a veces adversa a la política que se está manejando. Desafortunadamente, en lo político nosotros no hemos entendido, cuando digo nosotros, pues es la sociedad, no hemos entendido ni hemos presionado a nuestras autoridades como debe de ser, que se ubiquen en lo que es político y lo que es del César al César, así de sencillo. Pero como sociedad también a veces llevamos algo en esa revoltura de agua, y aquí está la situación de que la sociedad, uno de los grandes males es la credibilidad. Yo así lo veo, y les agradezco que me hayan escuchado, mis hermanos. Muy respetable gran maestro Mario, felicidades a todos mis hermanos presentes. Quedo a la escucha. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy respetable gran maestro, gran teniente, gran tesorero. Yo nada más, ya mi querido hermano Benjamín me enganó algunos comentarios. Yo sí tenía la inquietud de estarles transmitiendo que muchas veces nosotros tenemos la desconfianza de nuestros gobernantes o de nuestras instituciones, precisamente por la falta de credibilidad de ellos hacia nosotros. Ahorita hay mucha desinformación en cuanto a cómo se están manejando los números. Ahorita el ingeniero Rodríguez ya nos dio una perspectiva en cuanto a población. Pero mi pregunta y mi duda ha sido, ¿qué tan fiable es si realmente le estamos haciendo pruebas a la gente que está teniendo los síntomas y, como decía el ingeniero Rodríguez, están pasando la convalecencia en casa? O sea, no tenemos la infraestructura para tenerlo en los hospitales. Yo creo que de acuerdo a los números que se están manejando, todos deberían de estar hospitalizados, porque yo creo que sí hay. La siguiente es, mi otra duda, es en base al dato adverso que se está dando a una enfermedad que es común, pero no era tan fuerte en defunciones como es, no sé si se le llama gripe o fiebre atípica. Entonces, todo este tipo de información, si la gente que es la que sabe, la que está dentro de la institución de salud y nuestras autoridades, que a lo mejor son incompetentes en la salud, pero quieren tener protagonismo, las desinforman, creo que crea más confusión. Y aunque uno lo sepa y aunque uno trate de seguir los lineamientos de la sana distancia, el confinamiento, lo que ustedes quieran que nosotros hagamos para tratar de evitarlo, ese tipo de desinformación es el que crea duda. Ese tipo de desinformación, ¿cómo puede ser posible que ahora en esta época, con esta problema de sanidad, una enfermedad que se da año con año tenga tanta mortalidad? Mi pregunta, volvemos a lo mismo. Ahorita hay una empresa aquí en Baja California, en Tijuana, que nos pidió la ayuda para tratar de traer kits de respuesta o kits de detección del COVID-19. En las redes ya están saliendo los gandayas que ya están vendiendo o que ya tienen kits de detención del COVID-19 y dicen en la red que está aprobado por la FDA. Todavía no está aprobada ni por el gobierno mexicano, que es COFEPRIS, o está por el sistema de salud mexicano. Todo ese tipo de información, todo ese tipo de dudas o de lagunas que crea el sistema de salud es el que crea la incertidumbre, es el que crea el hecho de no creer en lo que se está viendo. Se ha pasado, yo digo que no hemos aprendido de lo que se pasó en Italia, no creo que aprendimos en lo que pasó en España, que fueron los países que realmente dieron a conocer las penurias y la problemática que puede ocasionar este tipo de vamos a hablar de virus. Entonces, ese es lo que necesitamos enseñarle a la comunidad, cuando menos
a la gente cercana a mí, yo le estoy diciendo, traten de formarse la idea en base a la experiencia de los países afuera, lo que ellos han hecho que les funcionó, porque en México no tenemos la conciencia ni las autoridades de salud, ni las políticas en expresar o de disipar ese tipo de dudas. Y les digo, mi pregunta a la gente que sabe, a la gente que ha estado en el sector salud, que la fiebre atípica o la gripe atípica, como le quieran llamar, se ha dado por espacio de años atrás y no tenía tantas defunciones. Y luego dice, no, es que el hecho de fumar mata más gente que el COVID-19. No, pero el hecho de beber mata más gente. Pero no crea el caos, tanto social, político y económico, como lo está creando el COVID-19. Esa sería una de mis dos preguntas y es cuánto. Ok. Si quieres, Mario, si quieres contestar esta pregunta y tenemos solamente tiempo para 2 preguntas más de Said Ashton y de Alejandro Lomelí. Ok. Juan Carlos, gracias por la pregunta. Hay metodologías diferentes para control y medición y la determinación y clasificación de los diferentes pacientes o de los pacientes en diferentes estadios o transición de su padecimiento. Muchos los reportes que ves precisamente en de la Secretaría de Salud en el gobierno del estado, estás viendo que tienen confirmados, no confirmados, sospechosos. Okay. Eso quiere decir que todos los sospechosos y no confirmados fueron discriminados o clasificados de acuerdo a su sintomatología, no a través de una prueba de PCR o de una prueba de inmunoglobulinas, ¿no? Que sería otra parte de otra forma de decir si tienes o no tienes la infección, o eres portador o no eres portador. Es una serie son 3 pruebas que tienen que hacer para confirmarte de que no eres portador, contagioso o estás enfermo realmente. Los reportes que hace la Secretaría de Salud son esos. Los confirmados son los que les hicieron la prueba de PCR, única y exclusivamente. Nada más. No hay suficientes pruebas en el mundo ahorita para hacerle a toda la población, para que puedas definitivamente segregar, ¿sabes qué? Tú sí eres portador, tú no eres portador y además esas pruebas van a pasar se tienen que hacer 2 sets de pruebas. Una al principio y después para confirmar tu evolución, como los 14 días para discriminarte totalmente. Es prácticamente imposible probar a todo el mundo. Algunos países con economías están teniendo problemas inclusive hacer esas pruebas. Y también hacen su triage o su selección inicial. Y eso es lo que está haciendo la Secretaría de Salud aquí. En cuanto a la clasificación, otra que decías de neumonía atípica, de etiología desconocida, no es necesariamente la neumonía, pues puede ser causada por infinidad de bacterias, puede ser bacteriana, puede ser bacterial, viral. Se le pone así porque no hay una confirmación. Okay. No pudiera ser por gripe, tal vez, puede ser por un SARS, pudiera ser por coronavirus, pero hasta que no lo pruebes no puedes decir que es eso. Y esa es la metodología científica. ¿Cuánto? Mario, nada más para, en lugar de terminar ahorita con Said y Alejandro, tenemos una pregunta desde el Facebook. Nos pregunta Arturo Gil Rodríguez que se comentó que el virus se adapta según el cuerpo, pero ¿es por ello que varían los síntomas entre una persona y otra? He leído algunas publicaciones al respecto. No he visto yo ningún mapa genómico de esa adaptación y yo creo que no tenemos suficientes datos como para darle una respuesta positiva o negativa. A lo mejor, no sé. Yo creo que no sabemos, no nomás yo, sino mucha gente. Esa es una especulación, tal vez en base a síndromes, no sabría decirte.
Gracias. Adelante, Ashton. Ya no me permitió entrar, pero bueno, yo creo que algo que vale la pena rescatar en estas conferencias, en esto que acabamos de escuchar, es pues que a pesar de todos los desastres naturales, las pandemias, las invasiones, las guerras, y todo lo que menciona nuestro venerable hermano Mario Rodríguez, la masonería es tan fuerte, tan sublime, que pues a pesar de todo esto sigue y seguirá eh, con el paso del tiempo y a través de todas las situaciones que se le vayan presentando. Esta fue una conferencia muy aleccionadora, con muchos puntos que en realidad pues no estaba yo informado. Me permitió conocer mucha información. Y bueno, creo que algo que también vale la pena rescatar de todo esto es que nos permite a los hermanos estar unidos, haciendo uso de las tecnologías, nos permite estar en contacto, y bueno, es una herramienta muy útil en la que los hermanos podemos utilizar, como esta plataforma de Zoom, para poder estar en círculos de estudio, poder seguir estudiando y seguir creciendo y desbastando nuestra piedra. Felicidades a la Gran Logia y felicidades al venerable hermano Mario Rodríguez. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. No se oye. Adelante, Alejandro. Ahora sí. No sé, ¿ya se escucha? Ahora sí. Ah, muy bien, gracias. Ya está. Bueno, primero, simplemente quiero felicitar a Mario. De veras, Mario, te felicito, un abrazo. Esta conferencia, esta plática, esta disertación, creo que ha sido necesaria, muy atinada por parte de la Gran Logia, y pues gracias a ti, Mario. Insisto, creo que fue necesaria, es interesante, ha sido muy interesante, y si se puede otra, mejor. Ojalá se pueda dar una más de este tema. La información creo que ha sido veraz, con datos oficiales y en base al conocimiento que tiene nuestro querido hermano Mario, que es vasto. ¿De qué hemos hablado? ¿De qué se ha comentado ahorita en esta disertación? Hemos hablado de falta de confianza, de incredulidad, de información veraz y no veraz. Hemos hablado de la enfermedad, problemas económicos. Se han dado datos técnicos, médicos y también mucha especulación. Y me ha quedado a mí muchos puntos claros. Sin embargo, de este caso, tenemos que encontrar lo bueno. Hay cosas buenas. Yo sé que la economía está mermada, sé que va a haber consecuencias, como ya se manifestaron hace un ratito por uno de nuestros hermanos, pero ¿cuál es el lado positivo? Miren, es la oportunidad que tenemos para reencontrarnos con la familia. Es oportunidad para reencontrarnos con los amigos, con los hermanos masones, todos nosotros. Que dicho sea de paso, nos juntamos casi 40 el día de hoy. Tenemos la oportunidad de reunirnos con nosotros mismos. Esa es la parte que nosotros creo que lo que me deja mucho esta mala experiencia que se está viviendo a nivel global, pero que es una experiencia que que nosotros como masones tenemos las herramientas para poderle dar la vuelta y poder contagiar de pensamientos positivos y acciones ejemplares adentro de nuestra casa, y después en nuestro entorno inmediato, y después más allá de nuestro entorno. Le hemos dicho dentro de Logia que nuestro trabajo dentro del taller lo tenemos que ver reflejado afuera. Es nuestra oportunidad.
Es nuestra oportunidad de hacerlo y crecer juntos. No quiero utilizar más el tiempo. Fue una conferencia muy atinada. Gracias, Mario. Gracias, Gran Logia. Y es cuanto. Felicidades. Gracias. Mario Rodríguez, desde las redes sociales mandan saludos desde Ensenada, Mexicali, Zacatecas, León, Guanajuato, Perú, Nicaragua, Honduras. Y muchas gracias por la participación dentro de esta plataforma y las redes sociales en Masones de Baja California. Adelante, Mario. No, pues gracias a ustedes por haberme permitido poder hablar con ustedes. Alguien me hace caso, aquí en mi casa ni me pelan, no se crean, no, se me hacen caso. Pero es bueno saber que, pues a lo mejor algo aprendimos en esta interacción y sobre todo hay que promover nosotros como grupo a hacer una mejoría integral y salir, como dije al principio, resilientes, más fortalecidos después de este embate. No se oye. Mi querido hermano Edmundo, creo que corresponde el cierre de la actividad a nuestro gran maestro. Buenas tardes a todos. Primero, agradecerte, Mario, la excelente exposición. Sé que para ti son poquitos los minutos que se te están dando porque tienes mucha experiencia que nos podías platicar mucho y muchas de cuestiones anecdóticas. Primero, agradecer al Alto Cuerpo su presencia y principalmente a nuestro querido Paz Gran Maestro Lino Medina Chávez. Agradecerte, Lino, que estés presente aquí con nosotros, y esto ha sido una experiencia grata, que es la única forma que podemos estar en estos momentos y adaptarnos a los tiempos. Felicitarte, Mario, agradecerte, Edmundo, todo el apoyo técnico que nos das, y pues seguirlos invitando. Tenemos por ahí otras conferencias que si tienes algún dato que pudieras darnos, Edmundo, para que los queridos hermanos que nos acompañan y a través de Facebook, que tenemos también otra conexión en vivo, también que se puedan conectar y qué día. Pues agradecerles a todos su presencia. Mario, otra vez agradecidos eternamente como Gran Logia. Y pues, queridos hermanos, pues es cuanto, y que disfruten y a cuidarse en su casa. Gracias. Les agradecemos mucho el día de hoy la asistencia que tuvimos con esta conferencia con Mario Rodríguez Corella. El día de mañana a la 1 de la tarde tendremos una conferencia de igual forma con el doctor Alejandro Lomenín Clapera, que nos estará hablando de la geometría y la arquitectura sagrada de la masonería el día de mañana, sábado 11 de abril, a la 1 de la tarde. Gracias por su asistencia y gracias a todos los que entraron dentro de las redes sociales y todo el apoyo que hemos tenido. Sigamos trabajando, hermanos.
Que pasen un excelente día.